¿Qué pasa, familia? Bienvenidos una vez más al canal. Por acá muy contento de tenerlos una vez más junto a nosotros. Hoy, gente, les traigo un videito un tanto diferente. Hoy les traemos un video tutorial de cómo dibujar a Jinx, este personaje de la serie Arcane, que la pueden encontrar en Netflix. Hoy estaremos dándole tips, trucos, consejos y más cositas para que ustedes también sean capaces de lograr el mismo resultado que hemos obtenido del lado acá. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, que se diviertan muchísimo, que disfruten el proceso así como lo hemos disfrutado nosotros creando este personaje. Sin mucho más que añadir, familia, espero que les guste el video y comencemos. Lo primero que haremos es borrar las líneas guías para que no nos dificulte a la hora del coloreado. Estaremos utilizando 3 tonos de azul para el cabello de este personaje. Lo primero que haremos será dar un color base con el azul más claro que también utilizaremos en las zonas de luz. Con este azul más oscuro lo que estaremos haciendo es delimitar los mechones de cabello del personaje. Esto nos permitirá poco a poco ir añadiendo detalles, como pueden ir viendo. Vamos coloreando las zonas que marcan las sombras y añadiendo algunos que otros detalles. Con el color negro empiezo a hacer ciertos detalles más oscuros y sombreo muy levemente el área que quiero que adquiera una tonalidad más oscura. Ahora lo que haremos es añadir ya el tono medio, lo que viene siendo el azul que más predomina en aquellas zonas que tienen mayor luminosidad. Con esto, muchachos, ya vamos adquiriendo un poco de volumen. Ahora las zonas que quiero que tengan un azul intermedio simplemente les estaremos dando una pequeña capa por encima. Ahora con el color blanco vamos a delimitar las luces más intensas que tiene el dibujo, ya que este personaje tendrá una zona muy iluminada desde la parte izquierda. Ahora estaremos utilizando el blender para mezclar todos estos colores que ya hemos dado y una vez mezclados estos colores con el color intermedio estaremos haciendo los detalles y las conexiones en las zonas de luces. Una vez más utilizaremos este tono azul oscuro para seguir añadiendo sombras y matices en el cabello y una vez más utilizaremos el difumino o el blender para mezclar todas estas zonas. Como pueden ver, esta zona ya está adquiriendo una tonalidad mucho más intensa, lo que nos está dando un efecto de volumen, que al fin y al cabo esto es lo que queremos conseguir. Seguimos coloreando con el tono medio toda esta parte del mechón que cae en la cara de nuestro personaje y con el azul más intenso seguimos marcando los detalles más oscuros y creando esas sombras y esas luces, jugando siempre con los diferentes tonos de color que tenemos. El color blanco en este caso siempre lo vamos a utilizar para las luces más oscuras y en aquellos casos que sea necesario para aclarar ciertos tonos que pueda tener el cabello. Como pueden ver aquí, marcamos la parte más iluminada de la parte superior de la cabeza del personaje y estaremos dando el mismo color base, repitiendo el mismo proceso y utilizando el color azul oscuro para comenzar a sacar algunos detalles y con el tono medio estaremos uniendo las zonas más claras con las zonas más oscuras. Aquí sacamos este pequeño detalle del pelo en la frente para que no se nos quede para después y continuamos sacando luces y sombras, siempre usando el color más oscuro para separar aquellos mechones de cabello. Usaremos el blender para volver a mezclar todo esto y seguiremos con esa parte de la cabeza aplicando capa base, aplicamos sombras y detalles y por último con el tono medio mezclaremos los colores. Una vez tengamos esto hecho, repetiremos el proceso de usar el blender para mezclar 100% los colores. El proceso del blender, muchachos, en este caso es porque simplemente, si se pueden dar cuenta, esa hoja es de una textura y una rugosidad diferente a las demás. Entonces, por más que presionemos los colores, siempre nos van a quedar esos puntitos bastante indeseables, por cierto, de cuando estamos dibujando y la saturación no es perfecta o no impregna la hoja de la manera que queremos. Lo que hacemos es utilizar el blender para poder hacer un poco más presión y lograr saturar el color al máximo. Continuamos sacando luces y algunos detalles que lleva el dibujo y como pueden ver ya tenemos prácticamente la mitad del cabello terminado. En la zona de las trenzas vamos a estar sacando las luces que vienen por la parte derecha tanto como las que reflejan por la izquierda. Con el tono azul, una vez más, siempre vamos a marcar las zonas más oscuras y allá donde lo necesitemos estaremos utilizando el color negro.
En el caso de las trenzas, familia, lo que yo hago es, como pueden ver, primero marco con el color, ya que tengo como que el boceto, las hebras de pelo definidas. Primero vamos a aplicar una capa base y posteriormente aplicaremos el tono medio y autoseguido a esto aplicaremos el color más oscuro. En este caso, ese azul oscuro con el que estamos trabajando hasta ahora, lo vamos a ir aplicando para delimitar aún más esas zonas de cabello, y en aquellas zonas que sea necesario, pues lo usaremos para dar las sombras más oscuras. Y como pueden ir viendo, ya esa trenza del personaje va cogiendo vida, va cogiendo un volumen que al fin y al cabo es lo que andamos buscando. En este caso, tengan en cuenta que en la unión de un mechón y otro es donde más se produce la sombra, por tanto y cuanto desde ahí partirán nuestras hebras de cabello. Y por supuesto, todo esto es con la finalidad de que cada quien pues emplee sus trucos, sus técnicas. Simplemente les digo lo que funciona para mí. Déjame saber cómo prefieres hacerlo tú en los comentarios. Una vez hayamos terminado esta trenza de la parte frontal y hayamos aplicado el blender en toda ella para poder saturar mejor el color, pasaremos a la que está en la parte de la espalda. Esta trenza de atrás, muchachos, tengan en cuenta que la luz está incidiendo mucho más en ella, por lo que aquí usaremos más el tono más claro y el tono medio de la trenza para, como pueden ver, lograr un efecto como que de más luminosidad en ella. Por supuesto, tiene su sombra que estaremos poniendo con el color azul oscuro. Y posteriormente a esto, muchachos, repetiremos el mismo proceso de usar el blender. Para el rostro vamos a estar utilizando estos colores piel, que en este caso son tonos duraznos. Como pueden ver, siempre es el mismo proceso. Empiezo con una capa base y después comienzo con un color más oscuro. En este caso necesito oscurecerlo un poco más, por eso vamos a aplicar un poco de negro y después lo difuminaremos. Lo siguiente será delimitar con una luz bien fuerte ese contorno de la cara. Y debajo de los ojos, en la parte de la ojera, estaremos usando este tono color vino, puesto que estos son los tonos más predominantes de los personajes de esta serie. Como pueden ver, comenzamos aplicando siempre capas bases y vamos aplicando los colores más oscuros después. Aquí estoy utilizando el difumino para poder conectar todos esos colores y siento que en esa zona ahí al lado del ojo necesito un poco más de oscuridad, por lo que aplico un poco de color negro sobre el color vino. Ahora estaremos con los tonos piel usando sombras para darle un mayor volumen a esa parte del rostro. Una vez pasamos con la ceja, aplicaré ese color vino sobre el marrón que había aplicado anteriormente, usaré el difumino para conectar los colores y el blanco para sacar algunos reflejos. Ahora pasaremos a la sombra de los ojos y al coloreado de los mismos. En este caso vamos a marcar el párpado interior y comenzaremos dándole sombra a lo que viene siendo el globo ocular para pasar con la pupila y dibujarla con un negro intenso. Daremos el tono base de un rosa claro y posteriormente iremos añadiendo detalles con un rosa más fuerte y algunos detallitos en negro. Con el resto de la piel, muchachos, es exactamente lo mismo. Aplicamos la capa base, comenzamos a marcar las áreas de más sombra y posteriormente utilizaremos el tono medio para difuminar y mezclar estas dos áreas. Con el otro ojo hago exactamente lo mismo, simplemente que en este vamos a tener un poco más de predominancia de ese color vino, como pueden ver. Ahora, una vez marcadas las sombras y las luces de esta parte, como pueden ver, sentí que necesitaba agrandar un poquito más esa sombra. Comenzaremos a dibujar lo que viene siendo las ojeras y posteriormente usaríamos el blender, como siempre, para homogeneizar todo. Ahora pasaremos con el ojo dibujando lo que viene siendo el borde del párpado, las pestañas y una vez más las pupilas. En el globo ocular, en este caso, no serán sombras tan marcadas, pero sí tiene que haber ciertos tonos de gris. Una vez más, la base de la pupila viene siendo un color rosa claro, con los detalles en rosa más oscuro y en negro. La otra ceja es exactamente igual. Añadimos café, añadiremos negro para las zonas más oscuras y el color blanco para sacar reflejo. Siempre deben esmerarse en la parte de los ojos, chicos, dado que es la más importante de un dibujo. Es lo que hace que el dibujo realmente cobre vida. Aquí vamos a pasar con la parte de la nariz, otra zona muy importante para dar volumen. Como pueden ver, remarco el contorno con ese café oscuro para delimitarla y marcamos las sombras. Una vez marcadas, las rellenaremos
con la tonalidad correspondiente y comenzaremos a hacer los detalles y las sombras sobre la fosa nasal para comenzar a dar volumen. De esta manera sacaremos los brillos necesarios y como pueden ir viendo ya la nariz va cogiendo mucho más volumen. Una vez con todo ya en su lugar, comenzaremos a dar retoques en las sombras y en aquellos sitios donde creamos que lo necesitemos. Para la sombra proyectada usaremos este color marrón y lo intensificaré bastante con una capa de negro, porque esa sombra es de las más oscuras como la de la frente que tiene todo nuestro boceto. Estaremos marcando ese pequeño sombreado en la parte superior del labio y continuaremos coloreando la cara de la misma manera siempre, muchachos. Ahora sí, para los labios estaremos utilizando el propio color vino de las sombras para dar una capa base bastante oscura, y luego marcaremos ciertos detalles que remarcaremos con negro para resaltar. Posteriormente vamos a estar utilizando el color blanco para sacar ciertos brillos y detalles, y por último el difumino para mezclarlo todo. Esta sombra de la barbilla también la haremos bastante oscura, porque es una de las sombras, al igual que la de la nariz y la de la frente, más oscuras del dibujo. En esta parte, muchachos, usaremos un tono de durazno un poco más oscuro y lo estaremos difuminando con el resto de colores que ya habíamos puesto anteriormente. Una vez hecho esto, vamos a delimitar esta luz que tenemos por acá y la vamos a conectar con un color naranja, dado que el mismo nos va a aportar un mayor realismo al dibujo. Por último, estaremos haciendo estos detalles de las venas que están por el lado de los ojos y continuaremos con el cuello. Sacaremos las luces, daremos el tono base y marcaremos esa sombra tan pronunciada que tiene el personaje, producto de la postura. Siguiente, pasaremos a la oreja, daremos ese tono base, empezaremos a sacar los detalles con los tonos más oscuros y por último mezclaremos todo para así completar lo que viene siendo la parte del rostro, muchachos. Ahora pasaremos al brazo, que prácticamente es lo mismo. Sacaremos luces, posteriormente daremos ese tono base y estaremos sacando las sombras y los detalles. Para la ropa de la parte superior estaremos utilizando tonos marrones y este tono naranja. Comenzaremos marcando la zona de luz con ese color arena claro y el color naranja, y posteriormente daremos una capa base de ese color café claro. Marcaremos con el café oscuro esos detalles importantes y por último comenzaremos a difuminar para homogeneizar la zona y sacaremos algunos reflejos. Pasaremos a la parte de atrás donde mayormente predominan los reflejos, pero no sin antes marcar esas sombras proyectadas por la iluminación. Una vez terminada la chaqueta, pasaremos a dibujar esas como tuercas que tiene a modo de sujeción de cabello y comenzaremos delimitando el borde más brillante para no perdernos, y a continuación haremos una capa base de un color marrón. Posteriormente iremos oscureciendo las zonas donde hayan sombras y añadiendo los detalles para que ese metal vaya adquiriendo vida, y por último estaremos añadiendo los brillos más fuertes. Una vez terminado con esto, pasaremos a las zonas metálicas de las hebillas, donde como pueden ver aplicaremos una capa base de ese color arena y posteriormente iremos añadiendo detalles con sombras marrones y en algunos sitios oscureceremos con negro. No olviden remarcar las zonas importantes para delimitar. Ahora, una vez más, pasaremos a las correas que tiene el personaje en el brazo. Estaremos utilizando los mismos tonos café que utilizamos antes para la pieza de ropa superior. Aplicaremos la capa base, las sombras y comenzaremos a dar detalles con el propio color de la sombra. Intensificaremos esa capa base y comenzaremos a añadir los colores de tonos medios para sacar esos destellos y esos efectos del cuero, como pueden ver aquí. En caso de que lo necesiten,
usen el color blanco para aclarar ciertas zonas. En esta segunda hebilla la parte interior la vamos a hacer un poco más oscura y la parte de abajo la estaremos haciendo la capa base, siempre dejando y delimitando las zonas que van a ir de un brillo superior. Aunque sea cuero, recuerden que hay que delimitar las zonas de brillo y dibujarlas con un color café más claro. Y este, muchachos, es el resultado que tenemos el día de hoy después de dibujar este hermoso dibujo de Jinx de la serie Arcane. Bueno, familia, y este es el resultado de todos los tips, trucos y consejos que le hemos estado dando en este video. Esperamos que con ellos puedan seguir mejorando, practicándolo y creando sus personajes favoritos. Lo más importante es que se hayan divertido. Recuerden seguir dibujando, seguir practicando, que es lo que importa. Si este tipo de contenido te gustó, déjanoslo saber en los comentarios, déjanos tu pulgar arriba que nos ayuda muchísimo y suscríbete, como no, para futuros tutoriales y paso a paso de tus personajes favoritos. También déjanos en los comentarios tus personajes favoritos y los añadiremos a la lista para que uno de estos días poder traerte tu personaje favorito en el canal. Sin más que decirles, muchachos, espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido y que lo puedan poner en práctica. Sin más que decirles, nos vemos en el siguiente.